vamos a reiniciar el ciclo de capacitación e formación, digamos que empezamos el año anterior. En esta oportunidad nos habían quedado dos módulos para desarrollar, que bueno, en este caso vamos a tener el tema de gestión de obras de valor patrimonial, arquitectónico y urbano. En este caso vamos a tener la participación del arquitecto y doctor Pablo Mastro Pascua, docente de la universidad y también con una amplia trayectoria profesional también en este campo, donde nos va, digamos, a ilustrar un poco la labor profesional como en la gestión de este tipo de obras y también en la actividad privada que tiene que ver también con el tratamiento, digamos, de edificios de valor patrimonial. Bueno, también decimos que, digamos, queda, digamos, para el miércoles próximo, vamos a tener un nuevo encuentro donde vamos a tener la disertación de los profesionales que trabajan en la gestión de la enseñanza en la universidad, donde nos van a, digamos, a ilustrar sobre las labores que también se desarrollan en el campo, digamos, como la gestión universitaria y la investigación también. Y después vamos a ir publicitando, digamos, otros nuevos encuentros del IFAC, que iremos publicitando oportunamente a medida que va avanzando este año accidentado, año calendario, que pensábamos que íbamos a estar en la normalidad, pero bueno, seguimos con esta normalidad restringida, o como le queramos llamar. Bien, creo que... Hola, buenas tardes a todos. Déjame decir una cosita. Quería invitarlos a todos, voy a compartir un segundito pantalla, para invitarlos en un curso que estamos, digamos, ya diagramando, que es este curso de Construir en el Tiempo. Es una serie de ciclos de charlas en donde profesionales muy reconocidos de la ciudad nos van a contar sus obras, sus experiencias, y siguen, creo que estos profesionales siguen estrechamente ligados a nosotros y nos parece que es una buena oportunidad para poder escucharlos, ya sean profesionales que a lo mejor los tenemos todavía entre nosotros o aquellos que no están, por desgracia, pero que van a tener un representante en donde van a contar sus obras. Así que simplemente recordar que estas charlas van a ser los viernes. Construir en el Tiempo son los viernes, último viernes de cada mes. La primera charla que tenemos es la obra de los arquitectos Roberto Curi y Juan Manuel Escudero, en el cual Juan Manuel Escudero va a contar de su obra, que es el viernes, si no recuerdo mal, creo que es 29, ¿no, Ale? Sí. Sí, 29, sí. Exacto. Así que nada, compartir esto para todos. Recuerden que estas charlas se van a iniciar este mes, una por mes. Bueno, le damos paso al arquitecto Pablo Mastro Pascua. Bueno, lo escuchamos. Hola, Pupeto. Hola, sí, tanta formalidad me abruma, pero bueno. Por eso, mejor Pupeto. Primero que Hola, nada, agradecerles al IFAC, a Nino y a Alejandro, y a la mesa directiva del colegio, la oportunidad de poder compartir con colegas como decía al principio la música de Fito, ¿no? Otro camino, al lado del camino tradicional que por ahí tiene la arquitectura, y por lo menos es otra mirada para poder ver cómo ejercer la profesión de un camino que por ahí es más chiquito, que por ahí es más cerrado, pero que a algunos les puede interesar. Les voy a pasar a compartir, así ya arrancamos con lo que quiero charlar con ustedes. Bueno, la idea es la puesta en valor del patrimonio arquitectónico como ejercicio profesional y experiencia de obra. Vamos a dividirla en dos partes la mirada, así que la primera parte va a ser más que nada una mirada de cómo ejercer la profesión en distintos ámbitos, del modo liberal y en relación de dependencia ligado al patrimonio. Y la segunda parte voy a hablar un poco de la experiencia de obra, precisamente en tres casos emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata, que son monumentos históricos nacionales, que los tenemos aquí en pantalla. El complejo provincial Casino, la Casa sobre el Arroyo y el Asilo Unzué. Tres de los edificios que son monumentos históricos en nuestra ciudad.
Bueno, yo empecé esta tarea de dedicarme al ejercicio sobre el patrimonio, si bien en la formación académica soy profesor en la facultad en el área histórico-social, así que soy profesor de historia y de arquitectura. No digo que el patrimonio no sea historia, pero sí tiene que ver con eso. Pero la parte profesional la empecé a ejercer en relación de dependencia, en una empresa que se llama Construcciones La Plata, de la ciudad de La Plata, cuando gana la licitación para justamente el hotel provincial. Pero actualmente en CIR, que es una continuidad de Construcciones La Plata, pero ya formada aquí en Mar del Plata, son dos empresas que se dedican a puesta en valor y restauro de edificios históricos. Ahí tuve la oportunidad de hacer un trabajo interdisciplinario, especialmente con dos ingenieros, los hermanos Rucci, que eran los presidentes de la empresa de Construcción de La Plata, y el arquitecto Gerardo Pelicena, que era el tercer socio. Y ahí éramos el equipo técnico de Mar del Plata, un representante de la empresa, Carlos Hinder, que es el actual titular de CIR Mar del Plata, y los arquitectos Daniel Ferrando, Héctor Gumiero, y el tercer arquitecto. Distintas etapas estuvo Daniel, después estuvo Héctor. El único que queda soy yo, pues les arrucho el piso a todos, pero bueno, la idea es que fuimos cambiando de arquitecto y los dos son personas que se han formado también en esta cuestión. Los antecedentes de carácter patrimonial con estas empresas fueron, bueno, como les decía, la puesta en valor de la fachada del Hotel Provincial para la Cumbre de las Américas, un trabajo, podemos, sin ser un chiste, superficial, porque nos dedicamos a la superficie de fachadas, no tocamos el interior del edificio, porque tenía que quedar impecable para la cumbre, porque ahí iba a ser la foto más importante de la cumbre, ¿no? Entonces, las fachadas del casino lo tuvo una empresa y el provincial lo tuvimos nosotros. La otra fueron dos etapas de restauración y puesta en valor de la casa sobre el arroyo. La primera, que fue terminada con éxito, con una licitación medio extraña, que era solamente el cerrar la caja de la casa sobre el arroyo con la restauración y puesta en valor de carpinterías metálicas y de madera. Y una segunda etapa que quedó inconclusa por falta de pago de la municipalidad, que fue la puesta en valor de la Casa de los Caseros. Esto fue la primera en el 2007 y la segunda en el 2000, ahí dice 21, no es 21, en realidad fue en el 14, creo. Fue la intendencia de Pulti, la última parte de la intendencia de Pulti. Y después, bueno, algunas obras voy a comentar también, ya en el formato de ejercicio liberal de la profesión, pero que es la ordenanza de fachadas trae muchísimo trabajo a los colegas de Mar del Plata y de las ciudades que la están aplicando o similares ordenanzas. Y por la experiencia patrimonial fui contratado por administraciones o por conjuntos de propietarios, a veces también, que tenían interés en conservar el edificio de una manera no tradicional, o no hacer solamente un informe de fachadas y pintar los frentes, sino que se hiciera con las reglas del arte. Nos tocó los dos casos más importantes, la Villa Normandía en el 2014 y volvimos a repetir en el 2020 cuando se venció el primer informe de fachadas, y en el 2014, después vamos a contar la experiencia, fue un trabajo ya de puesta en valor. Lo mismo en el Terraza Palace en el 2015, perdón. La gestión de los trabajos de un arquitecto en relación de dependencia en una empresa ligada al patrimonio, bueno, es la muy difícil y conflictiva relación con los organismos públicos y privados, las entidades intermedias. Somos en el caso de la figura de las licitaciones nacionales, exige cuando es un monumento histórico o algún edificio de valor patrimonial, un especialista, ahí es donde entramos nosotros, los que nos formamos para esto, o nos fuimos formando para esto. Entonces te piden un currículum, te piden antecedentes de intervenciones, y puede ser aceptado como especialista de la empresa, o también puede ser del otro lado del mostrador, de la parte del Estado, también hay especialistas que te controlan. Así que lo que hacemos es el estudio previo a los proyectos, las licitaciones también. Nos involucramos en el tema de licitaciones y presupuestos, porque en realidad es una obra totalmente atípica, la puesta en valor, la restauración, y más con los estándares que tiene la obra pública en monumentos históricos nacionales.
También no entra dentro de la parte que hacemos nosotros, pero la capacidad operativa y financiera de la empresa tiene mucho que ver porque son obras muy caras y solamente las toman obras, en general, empresas muy grandes o empresas con espalda económica. Las presentaciones formales las acompañamos con los pliegos, con las visitas previas. La visita previa es algo muy importante porque a veces es el primer acercamiento real que tenemos a un edificio que después tenemos que cotizar, y ahí el ojo del especialista es importante. Y ahí está la importancia de las preguntas sobre el pliego. El que participó en una licitación sabrá que hay un periodo de preguntas que se pueden hacer a los que elaboraron el pliego de bases y condiciones, y en realidad en esa primera visita es donde se disparan muchas de las preguntas y otras revisando el pliego, por supuesto. Así que la mirada del especialista también es importante para las preguntas, porque después de las preguntas, después que se pasó el periodo de preguntas, te tenés que atener a lo que dice el pliego y a la interpretación que hace el comitente del pliego. Hacemos una documentación de obra, esa es la tarea durante la obra, que es la más importante del especialista, junto con el control de obra, que es la documentación fotográfica, en planimetría y el seguimiento de los trabajos. El seguimiento de los especialistas, además contratados. Nosotros no sabemos de todo, ni queremos saberlo, pero necesitamos muchas veces especialistas en estructuras, en instalaciones, en suelos. El iluminar un edificio histórico es muy conflictivo, muchas veces se hace muy mal. Está el virus del LED, el LED que cambia de colores, por ejemplo. Esa es una pandemia que tienen los edificios históricos. Hay también intervenciones de especialistas en acústica, en restauración de arte o en restauración de piezas especiales, así que ahí también tenemos un grado de intervención. Perdón, estoy para atrás. Otra de las cosas que intervenimos es en la elaboración del plan de trabajo, porque es muy difícil medir los tiempos de obra en una obra común, que la mayoría seguramente conoce, que es muy difícil, los planes de trabajo están hechos para no cumplirlos, ¿no? Pero es una herramienta de planificación de obra interesante donde podemos intervenir también teniendo alguna experiencia o por lo menos estimando algunos tiempos en tipos de trabajo que tengan algunas características especiales. También la coordinación con gremios, la intervención de distintos gremios en una obra de valor patrimonial. Es importante tener la secuencia, el orden y la manera en que no se solapen o que no entren a destiempo. La cuestión de la tarea de los acopios y pedidos de materiales, especialmente aquellos que son especiales. Después voy a contar experiencias de obra de cada una de estas cosas, así que no voy a ahondar ahora en el tema. La previsión e intervención de especialistas o obras especiales, eso también tenemos que estar atentos porque es una cuestión de saber hasta dónde llega la sabiduría o el conocimiento de uno, o cuándo tiene que pedir el salvavidas, especialmente con los especialistas, o cuando tenemos que hacer obras de carácter especial, que nuestros conocimientos son limitados o directamente no los tenemos. O tenemos que salir a formarnos y durante la obra no hay tiempo para eso. La estimación de tiempo para ejecución de trabajos y sus interdependencias también, la estimación de tiempo de esta relación, la coordinación de gremios y la estimación de tiempos también es muy importante. También intervenimos en la certificación de obra. Esta es la tarea más en volante que tiene la profesión a veces, pero bueno, es la parte de los Excel, del revisar hasta qué es el porcentaje de lo que hicimos y cuánto vale eso, aunque la parte de cuánto vale nunca la ponemos nosotros y nunca recibimos tanto tampoco. El certificado de obra es el informe mensual que se emite para la facturación de la empresa. Se hace con una inspección del comitente o por parte de la autoridad de la obra, el director de obra que está delegado por el Estado o por entidades intermedias. En el caso de UNSUE, lo tiene la cooperadora del UNSUE, por ejemplo. También la certificación de obra lleva el resumen contable y mensurable del avance de obra, que eso es lo importante, porque uno tiene que llegar con los recursos al final como para poder mantener el personal y tener todo más o menos ordenadito para que no te quedes sin guita a los 3 meses que todavía te faltan a terminar la obra. Tenés que ir
midiendo esas certificaciones, también acomodándolas a veces a la realidad y a veces a la necesidad. Y también la certificación de obra establece junto con el plan de trabajo una manera de verificar los plazos y los objetivos. O sea, el plan de trabajo tiene que acompañar el certificado y el certificado del plan de trabajo. Esto por ahí son cosas que los que han trabajado en obras de escala, obra pública, las conocen. El manejo nuestro como especialistas o como directores de obra o una obra patrimonial con la autoridad del comitente o del Estado es a través de un libro de órdenes de servicio y un libro de pedido. O sea, no es que uno no se comunique oralmente. En la actualidad, además, con los trabajos el año pasado en pandemia y todo pasó a ser digital, pero el libro de órdenes de servicio y libro de pedidos es la comunicación entre las dos partes, bastante burocrática, se hace por triplicado, y ahí queda todo el registro de comunicaciones de lo que nos pide el comitente y de lo que respondemos como empresa o viceversa. También tenemos una función que ya no es tan patrimonial, que es la administración de la obra, toda la cuestión de controlar la gestión de todo lo que tiene una obra normal de cierta escala, ya cualquier escala casi, gestión de seguros, personal propio que tenga esos seguros, la emisión de pagos, los cobros, las gestiones ante organismos. Una oficina central de la empresa tenía siempre una sucursal acá, los pagos a proveedores, compras de materiales, la seguridad e higiene, la cuestión de tener una oficina propia y una de la inspección, equipada las dos para poder trabajar con comodidad y donde poder hacer las reuniones. Todo lo que es la administración de obra para el pago de personal propio y subcontratado, en general, como la mayoría sabe, es poco el personal propio de la mayoría de las empresas, casi todos son subcontratados para los distintos gremios, ¿no? El mantenimiento de la obra y del edificio es importante porque lo exige el pliego siempre, entonces hay que mantener la obra siempre en un estado de pulcritud, no digo extrema, pero sí bastante ordenada. Y la cuestión del mantenimiento, porque al trabajar sobre obras patrimoniales que necesitan tener cuidado sobre las áreas que estamos trabajando, si tiene áreas aledañas que tienen valor patrimonial, hay que tener cuidado también en ese mantenimiento. Bueno, presupuesto, estudio de costo y licitaciones, ya lo vimos recién. ¿Cuáles son los gremios que han trabajado más que nada en estas obras complejas, especialmente el provincial y el Unzuela? La casa sobre el arroyo fue más sencilla. Albañilería, calefacción, plomería, los tradicionales, ¿no? Hormigón, incendios, alarma, redes de sistemas de vigilancia, vidrios, pero entran otros más específicos que ya no son los tradicionales. La marmolería tiene características especiales, el herrero no es un herrero de obra tradicional, la cuestión de pintura y los estudios de color ya necesitan algunas cuestiones, no digo que no sean pintores tradicionales, pero sí necesitamos una cantidad de controles de pruebas y de recursos de búsqueda, de cateos para buscar los colores originales del edificio. Todo lo que es el ajuste de carpintería, los herrajes también ya no son carpinteros, son carpinteros con más oficio que los tradicionales. Los yeseros también nos ha pasado que tienen que trabajar y tirar molduras que no son las tradicionales, y es más, se han involucrado hasta con cuestiones del ornato. La cuestión de colocadores también de cerámicas especiales y todo eso también necesita una mano de obra que no es la tradicional, o si es la tradicional hay que formarla, que es lo que nos ha pasado en muchos casos. Los especialistas que hemos tenido que recurrir muchas veces, especialistas en corrosión, en este caso la mayoría hemos recurrido al departamento de corrosión de la Universidad Pública, de la Facultad de Ingeniería, que tiene un departamento de corrosión, justamente en Mar del Plata, que es el lugar más indicado para hacer estos estudios. Especialistas en cerámica, tuvimos la directora justamente de la escuela de la escuela Irurtia, la escuela de cerámica, como una de las especialistas que trabajó en la restauración de cerámicas. Especialistas en vitro, porque también hay vitro, en el UNSUE por lo menos. Contratamos coloristas, también de escuelas de arte. Especialistas en solados especiales de baldosas calcáreas, de fábricas marplatenses, como el Gaucho. Como la obra, por ejemplo, del Museo Provincial, venían de la mano de la asistencia técnica de la universidad, muchas veces los especialistas venían también de la universidad, en el caso de las estructuras venían de las
cátedras de estructuras, especialistas en diseño y seguridad, que no son los mismos que por ahí trabajan en un edificio tradicional, pero que acá tienen que cambiar un poco la cabeza, que no pueden pasar los caños por cualquier lado, no pueden dejar las mangueras y los matafuegos en cualquier lado, pues estamos hablando de un edificio histórico. Especialistas en ornato, especialistas en similpiedra, que los tuvimos que formar en base a primero IGAM fue el proveedor y después Molinos Tarquini. Ellos fueron los que nos proveyeron los materiales para los similpiedra, en el caso del Unzué, y nosotros tuvimos que formar la mano de obra para el peinado y el trabajo del similpiedra similar al existente. Especialistas también, que en este caso trabajamos con la gente de SICA Mar del Plata, con la cuestión de aditivos, pinturas especiales, fijaciones, así que esas más que nada los salvavidas que hemos tenido que pedir, más que nada que son cosas que se nos escapan, o por lo menos no tenemos la suficiente profundidad para encararlas. Así que es bueno el trabajo interdisciplinario con toda esta gente, con los profesionales de obra que son los arquitectos. Todo eso que les contaba es el ejercicio en relación de dependencia, ¿no? Un poco un ejercicio muy reglado, más no tenés el grado de responsabilidad, si bien lo tenés, del ejercicio liberal, donde sos la cabeza de la obra y también el responsable de todo lo que pasa en ella. Acá en la obra pública y en la obra en relación de dependencia hay un montón de corresponsables, pero el especialista es muy responsable en muchas cosas. Pero lo que le decía, la ordenanza de mantenimiento de fachadas, por lo menos en mi caso y de mis compañeros de trabajo, tanto Daniel como Héctor, nos ha pasado que nos han venido a buscar porque estamos trabajando en estos temas. Es más, nos han ido a buscar a la oficina de la UNCE sin saber quiénes éramos casi, o veían el cartel de obra, para hacer edificios de valor patrimonial, tanto moderno como pintoresquista en la ciudad. Y es un ejercicio ahí liberal ya. O sea, la confección del informe técnico, pero nosotros además del informe técnico hemos hecho, en todos los casos que hemos trabajado, un pliego de intervención, un mini pliego si quieren. Pero la condición de especialista o idóneo de esta puesta en valor tiene este camino, si se quiere, más inesperado, que yo cuando empecé a ejercer la profesión no pensé que que iba a tener trabajo de fachadas, de mantenimiento de fachadas, a través de la especialización en patrimonio. Así que el caso del Terraza Palace fue uno de los primeros. Yo soy un amante de la arquitectura moderna, así que y justamente de la escuela, de la escuela austral, que es donde estaba Bonnet, junto con Kurchan y Ferrari Erdoy. Toda esta camada de la primera modernidad, la modernidad heroica en la Argentina, me toca casi como un premio, ¿no?, intervenir en la puesta en valor de las fachadas del Terraza Palace, especialmente la fachada que da al frente Costa Galana, que nunca había sido intervenida, y tenía las venecitas originales, y ya tenían muchos departamentos con problemas de grietas, de problemas de humedad. En otro edificio por ahí nos hubieran hecho pintar la venecita. En realidad, sacrilegios de esos se hacen muy seguido en la ciudad, y es más, en algunos casos se retira, cosa que tuvimos que hacer nosotros, retirar toda la venecita y recolocarla. Tuvimos que hacer el acopio de material con las pruebas de color en Murvi, en la fábrica de venecita que hay en la actualidad en Buenos Aires, para llegar a una coloración similar a la existente. Y bueno, el consorcio decidió contratarnos junto al arquitecto Daniel Ferrando, que trabajábamos en el UNCE en ese momento, para la dirección de obra y la supervisión de los trabajos de puesta en valor. Ahí está, este es el cartel de obra, donde está hasta la publicidad de la empresa que es la administradora, pero ahí están todos los intervinientes. Justamente intervino en la parte, lo fuimos a buscar, si bien cotizó precio, pero en realidad queríamos que lo hiciera él también por una cuestión de confianza, el arquitecto Martín Morales, que estuvo en este curso creo el año pasado. Bueno, ahí lo que hacemos es elaborar un informe técnico tradicional, como el que hacen cualquiera de ustedes que intervienen en una fachada, pero además hicimos lo que se llamó un mini pliego de propuesta de puesta en valor. O sea, además este no se presenta a la municipalidad, este es más que nada para dárselo a la empresa y a la administración, y la administración se lo repartió a los propietarios del edificio, porque ellos fueron los que pidieron a la administración
que tuvieran un especialista de patrimonio. O sea, los que viven en ese edificio quieren que se mantenga tal cual como es, que eso es lo difícil de encontrar, ¿no? Entonces, el mini pliego, dentro de las reglas del arte que se hizo rubro por rubro. Si bien no había intervenciones interiores, tenemos intervenciones en el hall, en las veredas, que tiene características muy singulares. Y el tema de todo lo que es el trabajo sobre la venecita, y que es casi la imagen por excelencia, además del aterrazado de este edificio, ¿no? Así que bueno, esta fue una experiencia que salió bien, tanto la empresa que ejecutó los trabajos de Martín Morales como nosotros quedamos conformes. Estas son páginas de ese informe de reparaciones final, o sea, a un informe técnico tradicional nosotros le agregamos el mini pliego, pero también para repartir entre los propietarios que habían tenido tanto interés por esto, le hicimos un informe de reparaciones final donde le mostramos cómo quedó el trabajo sobre el edificio. Otro caso singular y que también fue bastante exitoso para nosotros, y en realidad los propietarios de la casa son muy cuidadosos con este edificio emblemático del pintoresquismo, que es la Villa Normandí, junto con la vecina Ortiz Basualdo, casi que se miran una a la otra y tienen las mismas características. Esta es una mini Villa Ortiz Basualdo ante la escala de la otra, no porque sea chiquita. En el 2014 hicimos una primera intervención que sí fue una puesta en valor, porque ahí era el informe de fachadas, pero los propietarios también, que es una familia marplatense que la cuida mucho la casa, quería ponerla en valor totalmente en las fachadas, y además tenía ya desprendimientos de tejas y algunos problemas de las ménsulas de madera en los balcones, piedras que estaban rajadas, algunas cornisas de piedra que estaban rajadas, más los grafitis, más montones de cuestiones, que hizo que hiciéramos un mini pliego nuevamente de las 4 fachadas y los anexos, que es con lo que era la Casa de los Caseros, la sede de la sala de espera cuando funcionó como consulado, que tiene una ampliación no muy feliz, pero que ahora se ha convertido en un café que justo en la época de la pandemia no pudo abrir. Ahí lo que hicimos es hacerle un seguimiento de obra a todo el trabajo del personal. El personal fue recomendado por nosotros, fue el mismo personal que trabajó en el UNSUE, que fue una empresa Rojas Construcciones, que es una empresa que fue la que se formó para hacer el símil piedra en el UNSUE. Son casi todos paraguayos, que se quedaron aquí en Mar del Plata después de hacer el UNSUE, eran de Buenos Aires y empezaron a tener trabajo con esto. Y bueno, nosotros ya le dimos esas franjas que tiene la Villa Normandí, es símil piedra, entre el ladrillo taraseado que tiene en rojo. O sea, este personal sabía trabajar muy bien eso, trabajaba la madera, los techos los sabía trabajar, entonces le dimos casi todas las tareas, salvo las de carpintería y ajuste, a otro personal, pero la parte de obra la manejaron ellos. Y lo que hicimos fue recuperar el esplendor visual, por lo menos de fachada, porque el edificio estaba alquilado en ese momento a una delegación de la Justicia Nacional, entonces estaba en funcionamiento, el interior no lo pudimos tocar, y además el informe de fachadas, hicimos el informe de fachadas y el pliego sobre fachadas, nada más. La verdad que es una casa que quedó muy bien. Es más, después de esta puesta en valor desde 2014, ganó un premio por su puesta en valor, el que entrega la Defensoría del Pueblo. Bueno, ahí se trabajó todos los revoques, techo, el ornato, se revisó, se reparó fijaciones de tejas, tiene tejas planas con muchísima pendiente, un techo muy difícil de trabajar para estar colgado y con arneses especiales, ¿no? Y trabajar protegiendo además de estar reparando. Tiene todo un sistema de canaletas de zinc titanio, con algunos escupideras de agua con forma de dragón, con trabajos especiales de ornato, ¿no? Tiene adornos en cerámica en todos los pináculos, que tenían un eje de hierro, y la cercanía al mar ya se los había comido, los ejes de hierro tenían peligro de caída. Algunos se repararon y otros ya estaban, en algún momento se habrían caído porque ya no estaban. Se repararon ménsulas de madera, estructura de los balcones, se trabajó la piedra y las juntas, se eliminaron todos los grafitis, se trabajó con pinturas especiales las rejas, el enrejado del semisubsuelo que tiene.
Y una de las cosas que cambió muchísimo la fachada de esta casa es que tenía los postigos y las carpinterías en un color verde inglés. Les digo verde inglés porque para que tengan la idea, es un verde especial que tenía este, y que por estudios y cateos que ya habíamos hecho y con el asesoramiento de la parte de patrimonio de la municipalidad, descubrimos que no era ese el color. Las postigos y las carpinterías del lado de afuera estaban pintadas de marrón, un marrón también que lo hicimos preparar. Así que se cambió esa coloración que por muchísimos años había estado verde al color original. Que bueno, acá se ven verdes porque todavía no están pintadas. Bueno, se trabajó justamente en ese pliego de intervenciones con seguimiento de obra, con un capataz formado, o sea, había un capataz en obra que era el mismo capataz del UNSUE, así que en un hueco de que no hubo trabajo en el UNSUE pudo agarrar esta obra, y nos volvieron a convocar el año pasado, en plena pandemia, para hacer el informe de fachadas para la ordenanza, donde casi no hubo que hacer intervenciones, salvo algunos detalles, porque ya había quedado en el 2014 muy bien terminada la puesta en valor. Ahí sí se hicieron algunos trabajos interiores porque la casa está en alquiler. Este es el croquis, la página de estos informes especiales. Ya se puede ver un poco, ahí se ve ya con las carpinterías pintadas de marrón, o sea que el color original, como quedó, y el plano original de la casa, pues también hacemos un rastreo histórico para poder ubicar montones de cosas ligadas a los planos originales, ¿no? Estas son las últimas, les voy a mostrar algunos trabajos también, en este caso en relación de dependencia, pero de un estudio de arquitectura, el estudio de Eugenio Mario Fernández, que tiene porque él lo sigue haciendo por etapas porque lo hace con la iglesia, con lo que es Estela Maris. Ahí hicimos todo un trabajo de puesta en valor. Yo trabajé más que nada en los estudios previos y la confección del pliego. No estuve en la etapa de obra, yo estaba ya con el trabajo en el UNSUE, entonces hice toda la documentación previa y el trabajo de relevamiento fotográfico que está presentado. Estas son diapositivas de aquellas presentaciones que hacíamos en esa época, donde hay dos torres, una con características más neogóticas y otra más racional, que es de Corsico Piccolini, la segunda torre, la que está acá en primer plano. Así que tenía patologías parecidas al UNSUE, porque había sido un símil piedra que había sido pintado de blanco, y el símil piedra al pintarse, al no respirar con pinturas impermeables, se empieza a degradar por dentro y tenía todas las patologías que ya conocía y un montones más ligadas también a la cercanía al mar, al estar expuesta a los cuatro vientos, ¿no? Es bastante compleja. Más algunos trabajos interiores como cúpulas que tenían muchísimo guano de paloma, problemas así estructurales de degradación por putrefacción, a veces por estos detritus y otras veces por entradas de humedad. Así que se trabajó también en los interiores de la parte de la torre. Pero bueno, es un trabajo muy lento, porque lo van haciendo con poca plata, o sea, con plata que va aportando la iglesia a las restauraciones, y se va haciendo por etapas. Algunos proyectos más en la etapa, vamos a ponerle liberal, no pondría jamás ese nombre, pero bueno, no le puedo poner etapa socialista. Es la Villa Roca, proyecto he trabajado en proyectos que no se han hecho, por ejemplo, el de Villa Roca del arquitecto Sack, todo el informe y la propuesta, yo le hago el informe patrimonial y la propuesta patrimonial, él hace el proyecto arquitectónico, el estudio Sack. Trabajamos para la puesta en valor de las salas del casino de loterías de la provincia, que después se hizo el trabajo, pero nosotros no hicimos la dirección, hicimos el pliego patrimonial. Trabajé también en el edificio del banco HBC, Independencia y Luro, en un informe para cuando fue convertido en HBC en el 2001, sí, creo que 2001 fue, no me acuerdo bien la fecha, para la puesta en valor de esa fachada. Ese también es un edificio moderno muy interesante, que tiene características muy distintas a todo su entorno, ¿no? Y el otro trabajo que me trajo esto de dedicarme al patrimonio, invitaciones a participar
en concursos de estudios de arquitectura. Yo no soy concursero, solamente alguna vez hice algún concurso, pero me invitaron a participar en la parte de asesoramiento y fundamentación del trabajo sobre el patrimonio en el concurso de Playa Grande para el arquitecto González Montes, cuchillo para muchos, para el arquitecto Recia en el concurso de las Manzanas de las Luces, también un edificio patrimonial de Buenos Aires, muy interesante proyecto, y en el caso de Playa Grande, González ganó uno de los premios. El Centro Cultural Plurifuncional que en San Miguel de Tucumán para el estudio SAC era la puesta en valor, no era la puesta en valor, era la recuperación de un edificio de un Banco Nación en la ciudad de Tucumán, pero con una propuesta de otros usos. Entonces había que haber tenía que tener una intervención moderna, dejando muchos de los valores patrimoniales del edificio. También muy lindo trabajo, muy interesante poder trabajar en un equipo de concursos en los tres casos, ¿no? Y por último, para terminar esta primera etapa y que puedan tomar algo, un mate, lo que quieran, les cuento otras salidas. Esto no es salida laboral, porque este colegio es muy, muy pobre y me paga muy poco cuando trabajo para ellos, pero nada, he trabajado como coordinador del IEP, del Instituto de Estudios Patrimoniales, en etapas anteriores y ahora nuevamente, pero para el Consejo Superior, para el Colegio Provincial. O sea, soy coordinador a nivel provincial del Instituto de Estudios Patrimoniales, que ahora se llama Taller de Estudios Patrimoniales. Fui hasta el mes pasado coordinador del IAT, el Instituto del Hábitat y el Territorio del Distrito 9, por razones de otras responsabilidades que he tenido que asumir. Dejé mi lugar ahí, sigue la arquitecta Paula Suero en el IAT, a cargo del IAT. También por esta actividad soy miembro del cuerpo de asesores y jurados del Colegio de Arquitectos del Distrito 9 y ya tuve intervenciones sobre edificios patrimoniales para la cuestión del asesoramiento para los concursos, ¿no? Vocal del Consejo Directivo del colegio, asesor de la mesa directiva en temas urbanos y patrimoniales, y por el colegio también soy miembro actualmente, hace un año, en realidad justo antes de empezar la pandemia, empezamos a reunirnos y no se hizo el año pasado el premio, que soy delegado del colegio en la comisión que da los premios de la Defensoría del Pueblo, aquel que ganamos en 2014, que yo no era jurado en ese momento, pero que soy miembro de ese cuerpo de Defensoría del Pueblo para elegir aquellos casos, ¿no?, que fueron interesantes en su puesta en valor, en su cuidado, que se le da muchas veces a propietarios, que es muy interesante esa postura de premiar a aquel que cuida el patrimonio en la ciudad. Por último, esta es una parte del trabajo que hice en el IEP, el Instituto de Estudios Patrimoniales Provincial. Tuvimos una revista digital del colegio para toda la provincia, que se llamó Intervenciones, que alcanzó los 3 números nada más, porque después se desmembró el IEP y se llamó, ¿cómo es que se llama ahora? Bueno, el I+D, todo lo que está dentro del I+D. Así que ahora posiblemente con esta nueva, retomar la idea de los talleres patrimoniales, por ahí retomemos la idea de la revista digital, pero la verdad es un trabajo bastante grande que no se puede hacer en solitario. Esto necesita, como todo trabajo así interdisciplinario, varias personas trabajando. Así que creo que fin de la primera parte, no sé cómo hacen, que me digan acá los responsables. Bueno, vamos a hacer una pequeña 10 minutitos clavados, o sea, a las 19 en punto arrancamos la segunda parte, así... Viene lo mejor, ¿eh? Viene lo mejor, viene el desenlace de todo esto. No, vienen las experiencias de obra directamente en obra. Los 3 casos de patrimonio de monumentos históricos nacionales. Buenísimo. Las preguntas, estaría bueno que las formules, que no si las alguno hagan. tiene alguna pregunta, que las hagan en el chat. Bueno, los esperamos en 10 minutitos entonces. Bueno, ahora va a ser algo un poco más ameno, espero, más parecido a una experiencia de obra. Vamos a empezar con los 3 monumentos históricos nacionales donde tuve la suerte, oportunidad de intervenir.
Decía la puesta en valor de fachada del Hotel Provincial en la Cumbre de las Américas 2005, fue una obra hacia la alegoría de lo superficial, porque se trabajó sobre la piel exclusivamente. A tal nivel se trabajó sobre la piel, el pliego lo decía, ¿no? Que, por ejemplo, las cortinas de enrollar de todo el edificio son como se lo imaginan y lo saben, y lo ven en esta foto, cientos podemos decir. No había que reparar el mecanismo, había que clavarlas, había que dejarlas fijas para la foto, y las que quedan estas a media altura, dejarlas a media altura, pero había que pintarlas, había que dejarlas pintadas perfectas. O sea, hubo que retirarlas todas, se pintaron, esto lo cuento ahora, pero después creo que no hay fotos de esto, se pintaron en los pasillos del hotel, adentro, en el piso se metieron unos nylons, se tapó todo el pasillo, y se pintaron con pistola, ¿no? Con Adiabatic, sacarla y vueltas a poner, pero dejarlas en esta posición que quedaron para la foto, ¿no? O sea, el mecanismo no interesaba porque no se iban ni a abrir, y además por una cuestión de seguridad había que fijarlas, por la cuestión de los francotiradores. Había presidente, bueno, venía Bush, ¿no? Si se acuerdan, al carajo, venía Bush al Hotel Hermitage enfrente, o no sé si estaba alojado ahí, pero ahí se hacía una de las fotos. Entonces había que tener solamente controladas algunas ventanas donde iba a haber personal policial. El resto tenían que estar clavadas. Así que anécdotas de la seguridad de esto. Bueno, el edificio del Hotel Provincial estaba abandonado cuando hubo que restaurar, ponerlo en valor y restaurar fachadas. Hace muchos años que había dejado de funcionar como hotel. Entonces tenía un gran deterioro en el interior, por supuesto, pero en las fachadas. De las cosas más importantes que teníamos que hacer era todo el poder sacar y reparar todo lo que fuera inserto metálico, desde un mástil de bandera hasta restos de marquesina de los locales de la Rambla, todo lo que tuviera algún inserto metálico estaba provocando ya el sangrado del óxido sobre la piedra, que después también es muy difícil de sacar. Una de las cosas que se hizo todo una vuelta al edificio, sacando los insertos metálicos y reparando con polvo de piedra y una mezcla especial que preparaban los picapedreros, estas cosas. Otras cuestiones, había desprendimientos de piedras en dinteles en vertical, que había que reparar. Por ejemplo, esta foto de abajo es una reparación de una pieza especial de piedra que había que ponerla en horizontal, ¿no? Que muy difícil de fijarla. Bueno, se hicieron unas fijaciones con productos de Sika especiales y se trabajó la piedra, la original, la misma que estaba en la piedra, para que no se notara la reparación. La gran patología que tenía, y que bueno, es una patología recurrente en todos los edificios patrimoniales que tienen pluviales o cloacales de hierro de fundición, caño de hierro de fundición, es el aumento de dimensión que tiene este material cuando se empieza a oxidar, cuando se empieza a hojaldrar, ¿no? Este cambio de dimensión es tan importante, por más que sea milimétrico, que había rajado muchas de las columnas de las piedras de las recobas del Provincial. Para eso, bueno, ahí trabajamos con unos picapedreros de acá de Mar del Plata y una cantera de Mar del Plata, preparando estas piezas especiales, porque además Bustillo no nos las hizo fácil, la restauración, pues las piedras no son que se encuentran en el ángulo, son piedras en ángulo, en una sola pieza, como las que pueden ver acá abajo, para trabajar las grietas y las roturas que habíamos tenido en varios de esas bajadas de pluviales. Así que hay recuperación de oficios, porque además la terminación, cuando digo que Bustillo no las hizo fácil, también tiene una terminación martelinada la piedra del Provincial. Uno de los trabajos más dificultosos fue la recuperación de la marquesina, muy abandonada, mal intervenida, que había tenido el Provincial por muchos años. Tanto la del Casino como la del Provincial son dos marquesinas muy importantes, con una estructura reticular muy grande, que está sostenida por estos tensores. Estos tensores, la verdad, daba miedo, después de haber visto los cateos y cuando lo desarmamos, pasar por ahí abajo. Y en realidad se repararon porque el par de óxido que se da entre el bronce y el hierro produjo que estos tensores
se oxidaran y disminuyeran su sección muchísimo, y no lo podíamos, apuntalándolos, no nos servía poder repararlo. Entonces ahí se contrató a una empresa del puerto, a Tecnopesca, podemos hacer publicidad, Tecnopesca, que se dedican a hacer barcos, justamente, es un astillero, y ellos lo rellenaron el tensor con soldadura. Y nos hicieron los estudios estructurales que la soldadura resistía más que el tensor original. O sea, lo que se hizo fue un aporte de material de esos tensores para no tener que desarmarlos. Un trabajo interesante, yo nunca lo había visto, la verdad, esas cosas se aprenden ahí. Nunca habíamos hecho un trabajo así con una marquesina con plegados de bronce tan importantes que tuvimos que mandar a hacer. Acá están muchos de estos plafones de las luminarias que son de bronce, la parte por debajo de la marquesina, estaban ya muy corroídos por el guano de paloma que activaba el óxido del bronce, pero que el óxido de bronce casi siempre es superficial, no avanza tanto. Estos ya estaban totalmente degradados y hubo que hacer plegados nuevos para recuperar todos los plafones y la iluminación, la instalación eléctrica, por supuesto, el pulido del bronce, el trabajar con separadores para cuando había un encuentro entre bronce y otros metales, o aluminio o metal, para que no se produjera ese par galvánico que produce otro tipo de oxidación. Así que es un trabajo muy artesanal. La otra patología que teníamos en muchas partes del edificio fue el arreglo de juntas de ladrillo disgregadas, ladrillos disgregados, bueno, fisuras y grietas también en el ladrillo, por el trabajo de la estructura por detrás, a veces por los dinteles, y el arreglo, como les contaba, de cortinas de enrollar, con el desarme y arme posterior y dejarlas en una altura fija. Otro de los trabajos con otros oficios es la recuperación de las cortinas metálicas y los mecanismos de toda la recoba. Las cortinas metálicas estaban en muy mal estado, con muchos años de falta de mantenimiento, de óxido. Se recuperaron todos esos, y los marcos de bronce de todos estos pórticos de los locales de la recoba. Para la restauración y la puesta en valor de los lobos marinos, que ya debe ir por la quinta desde que se hizo esto en el 2005, porque siempre hay alguno que viene y los pinta. En este caso se contrató un equipo de restauradoras de monumentos de Buenos Aires, especialistas en esto, que lo que se les hizo, se les armó un andamio de protección alrededor de todos los lobos para que puedan trabajar en toda su altura, y además cerrado para que no fuera interrumpido el trabajo, y además por el viento y la lluvia ahí mismo en Mar del Plata. Que trabajaron en la recuperación de la piedra, de los grafitis, del sellado de fisuras y de juntas, porque el lobo no es una monopieza, son varias piezas que están juntadas en este monumento tan emblemático para nosotros. Así que ahí trabajó personal especializado únicamente. Lo único que le aportamos como empresa fue una máquina, un compresor con una arenadora, pero que no usaba arena, porque estaba en el pliego, decía que no se podía usar arena sobre la piedra del monumento, que además dejaba un fantasma sobre los grafitis. Se usó como material de impacto limaduras de aluminio. Había una persona que lo hacía en Mar del Plata que nos aportó la tecnología, se llamaba blastinado el sistema, no era arenado. No sé si viene del inglés el nombre, la verdad no lo averigüé, pero eran micropartículas de aluminio que provocaban un impacto mucho menor que el sílice, que la arena, sobre la piedra, y no dejaban tanto fantasma. O sea, cosas que también se aprenden en obra, ¿no? Uno de los grandes peligros que tiene, que tenía, y seguramente ahora, después de muchos años, vuelve a tener, si no se lo mantiene, es la cornisa del edificio. La cornisa del edificio ha tenido varios desprendimientos, por suerte anda muy poca gente por ahí, en verano, la verdad era peligrosísimo. Son estas piezas que ven acá, no sé si están viendo mi mouse, creo que sí, que son piedras martelenadas, aplicadas con unos insertos metálicos que forman toda la cornisa de los 300 metros del edificio este y la del otro, ¿no? la del casino también. Hubo que, con una grúa especial,
ir tanteando todas las cornisas, ir sacando las que estuvieran en mal estado, lo mismo que toda la zinguería de zinc, la zinguería de zinc titanio que tiene el edificio sobre estas cornisas, que también tenía filtraciones que provocaban patologías. O sea, un trabajo en todo el perímetro del edificio, con todos sus recortes, son cientos de metros de cornisa. Bueno, justo estaba leyendo una nota en Facebook sobre esta plazoleta, de que ya casi no quedan farolas de estas. Nosotros en el 2005 lo que hicimos fue las 3 que quedaban, restaurarlas a nuevo y reemplazar por nuevas, por una casa de fundición de Buenos Aires, que nos hizo los moldes y nos hizo las luminarias nuevas de la plazoleta Almirante Brown. Lo mismo hicimos sobre las farolas que son originales, que están aplicadas al contorno del muro de piedra del edificio, que son estas farolas de bronce que también fueron recuperadas en su totalidad. Tuvimos que solamente mandar a hacer 2 de los platos estos y alguna estructura de las farolas que había desaparecido. Pero en realidad se recuperaron, estaban guardados muchas en depósito del mismo hotel. O sea, hay trabajos. Las existentes se arenaron a metal y se pintaron con unas pinturas especiales epoxi y después tomaron la pintura final, que es un epoxi blanco. Desde el 2005 hasta ahora nunca se hizo nada y ya la mitad no están oxidadas o directamente desaparecieron. Los trabajos sobre bronce también fue un trabajo que se hizo junto con la Facultad de Ingeniería para los métodos de pulido por el tema de la oxidación del bronce, y ahí se utilizaron. Uno de los problemas que tuvimos, que el pliego era muy estricto, no permitía el laqueado del bronce, que cierto cambia el color, pero frente al mar, estos marcos y estas puertas del hotel, especialmente los marcos que estaban frente al mar, duraban como máximo una semana en este pulido. En realidad, por más capa protectora de crema que le pusiéramos para pulido y todo lo que se le ponía, sin laquearlo, duraba una semana, a la semana ya estaban verdes de nuevo, o por lo menos con las floraciones verdes, que es el óxido superficial del bronce. Pero bueno, para la cumbre se entregó así, más el pulido del travertino. El travertino estaba muy percudido, el travertino no se podía drenar de ninguna manera, tenía grafitis. Entonces se hizo con personal de una casa de mármoles de acá de Mar del Plata, que los que hacen mesadas, los mismos que hacen mesadas, vinieron a hacer el trabajo del pulido de todo el travertino de las 2 recobas, las 3 recobas que tiene el provincial, que tienen todo este frente en travertino, y acá se los ve trabajando con pulidoras manuales, y las diferencias de coloración son impresionantes cuando lo veíamos trabajar, ¿no? Bueno, el tema del arenado, el desgrafitado de la recoba fue un trabajo muy, muy grande, porque estaban todas las columnas, todos los frentes de piedra con algún grafite, algunos muy densos como este de Vélez. Ahí vemos a alguien trabajando con, son arenadoras que parecen más un lápiz, porque van trabajando sobre poca superficie, y después había que hacer una limpieza de arenado total para poder sacarle lo del fantasma que dejan. Porque si uno limpia solamente el graffiti, queda el fantasma de lo que había, entonces hay que después limpiar toda la piedra. Y lo mismo con las zonas que son los pozos que tiene el provincial, que dan a subsuelo, que tenían este grado de ataque de la humedad y el verdín, ¿no? Si todos estos trabajos, por supuesto, como se ve en la foto de abajo, se trabajaba todo el edificio vallado, con un vallado perimetral muy grande y además con una separación para permitir los trabajos, y además para que todo este tipo de trabajos no provocaran inconvenientes en la ciudad, ¿no? Bueno, la terminación, por supuesto, hubo más rubros, yo estoy mostrando los más importantes. La terminación se llegó a tiempo, se sacó la foto. Después de la cumbre se sacó toda la empalizada, volvimos a hacer algunos trabajos que se habían dejado de hacer, que no tenían importancia para esta cuestión de la foto, de la imagen para la cumbre, y se terminó en tiempo y forma la licitación, que la hicimos en 8 meses. 8 meses todo el edificio. Fue con muy corto tiempo el plazo de obra, pero se hizo con muchísimo personal, se atacaron los 4 frentes del edificio a la vez. Teníamos personal desparramado por todo, más los lobos, más la plazoleta, ¿no?
más las veredas. No lo puse porque la verdad reparar veredas de este sistema no es tan complicado, pero sí hubo que reparar todas las veredas de Plazoleta y del hotel también con la baldosa tipo Mar del Plata. Pues por supuesto todo esto siempre tiene sus consecuencias periodísticas, a veces a favor, a veces en contra. Bueno, esta fue por suerte favorable. Ahí vamos para la foto con la obra entregada. Ven, que voy a cerrar la puerta. Ahí estoy. La doméstica, esto de transmitir desde la casa, es así. Así que bueno, todo tiene su correlato periodístico, después siempre lo vamos a ver en las obras. Bueno, esta es una obra que a mí me gusta mucho hacer. Yo venía justamente de hacer una tesis sobre la obra, comparando la obra de un arquitecto brasilero, Bernardes, que se llama, muy poco conocido acá, y Amancio Williams, como dos pensadores utópicos de la arquitectura moderna, y que me contrate una empresa para hacer la dirección y de la puesta en valor de la Casa sobre el Arroyo, casi que la hacía gratis, un poco más, pero no. Me tocó trabajar en las dos etapas, en la buena y en la mala. La buena fue la de las carpinterías, y por supuesto tiene su riesgo también, así como trabajar sobre el casino, pero trabajar sobre la Casa sobre el Arroyo, donde te van a estar mirando todos y todo el elenco de la crítica arquitectónica del país y del mundo puede llegar a meter el dedo acá, era riesgoso. Así que mucha prensa cuando estaba mal, mucha prensa cuando se empezó a trabajar, con poco conocimiento siempre la prensa sobre las cosas que estamos haciendo. Era una licitación bastante conflictiva, pues fue una licitación donde había un monto de plata que tenía la municipalidad que alcanzaba solamente para hacer las carpinterías metálicas en madera y impermeabilizar la terraza con membrana, provisoria para siempre, provisoria hasta ahora por lo menos, para poder cerrar el deterioro interior. Por supuesto, los fundamentalistas del patrimonio dijeron que era un horror lo que estábamos haciendo. Yo en realidad considero también que fue un error, pero considerando los tiempos que tiene la Argentina para poner en valor el patrimonio, desde el 2007 al 2021, esta obra, que fue licitada y fue hecha en tiempo y se hizo la verdad en buen número, está la casa cerrada. No le siguió lloviendo adentro, no le siguió entrando gente a prenderla a fuego. O sea, en realidad es conflictiva el haber hecho eso como una puesta en valor. En realidad lo que se hizo fue dos rubros nada más de una puesta en valor. Ahora hay un proyecto de licitación que está licitado, creo que hay un ganador que posiblemente se concrete para la puesta en valor integral de la casa, donde ya la parte de carpintería ya está hecha. O ya desde 2007 hasta hoy no ha tenido casi mantenimiento. Ya tiene la pintura que le pusimos nosotros, problemas ya tiene de filtraciones nuevamente. O sea, es una casa que necesita una intervención integral. No esta que hicimos nosotros, pero la hicimos con el amor y con el dinero que nos daban. Este es el estado en que estaba, este es el día del incendio. Yo tuve la oportunidad en el 2004 de estar ahí en el incendio. Este es el sueño dorado de lo que sería la casa, con el piano, con el panel divisorio, con el comedor de Amancio Williams, para su padre, ¿no? Y así es como la encontramos. En este estado, esto es antes del incendio, todavía está mucho peor ahora, lo mismo esta parte. Y empezamos a hacer, fue una licitación conflictiva también con la familia Williams. El hijo de Amancio, Claudio Williams, creo que lo vendió ahora, el archivo Williams lo tenía él, y no estaba de acuerdo con este sistema de trabajo que tenía la municipalidad le pidió colaboración con los planos, nunca se los pasó en esa etapa, y en realidad se hizo con el material que nos dieron la parte de patrimonio, la arquitecta Silvia Roma, que falleció el año pasado, y María Eugenia Millares, que son la parte de patrimonio de la municipalidad, y el inspector que nos encargó la municipalidad. En realidad fuimos descubriendo los detalles de esa carpintería
uno en uno, en la realidad. Y se trabajó con una empresa de herrería muy importante de Mar del Plata, que no recuerdo el nombre ahora, creo que ya no existe más, y Gersini en la parte de madera, una carpintería grande también de oficios acá en Mar del Plata. Pero bueno, no teníamos planos para hacer ni la de metálica ni la de madera. Teníamos los restos de lo que había. Y con eso empezamos a copiar detalles. Se trabajaron con las mismas dimensiones de la chapa doblada, que es un problema para Mar del Plata, la chapa doblada, como todos sabemos. Pero bueno, se trabajó de la mejor manera, con los mejores pinturas epoxis y antióxidos, así que se trabajó, que es poca la carpintería metálica, son las dos puertas de entrada y las lucarnas. Esta es la entrada que se hizo, que no la tenía, por acá entraba agua constantemente, se hizo la nueva tapa, estas estaban también todas rotas y en la entrada de agua, y finalmente, como un adicional de obra, se retiró todo este sistema de aire acondicionado que había agregado la radio a la casa, que no es original, y entonces al sacar ese sistema pudimos impermeabilizar esa terraza que tenía filtraciones por todos lados, por las entradas de aire acondicionado y por la losa misma, porque ya había perdido hace años la capa protectora, y pudimos hacer un adicional de impermeabilización de terrazas. Está la demolición de todo ese artefacto, y se empezó a ver un poco cómo la había pensado Amancio esta casa, con una terraza que tenía acceso, no era la terraza Jardín de Le Corbusier, pero era una terraza con acceso para por lo menos, tiene dos desagües, toda esta losa tiene dos desagües pluviales, uno en cada punta, nada más. Tiene un problema que los robles que hay alrededor, cuando caen las bellotas, se tapan y hay que estar continuamente limpiándolos. Y este era el estado de la carpintería de madera. La que no se había quemado estaba en este estado. Hasta crecían árboles dentro de la misma planta, dentro de la misma carpintería. Es una carpintería muy especial porque son la parte de abajo sería de la corrediza y la parte de arriba, no hay parantes. O sea, no hay los parantes son las mismas carpinterías que se tocan entre sí. O sea, no hay divisiones verticales de esta carpintería. Fue un hallazgo cuando sacamos toda la carpintería y estaba la ventana corrida real pensada por Amancio, ¿no? Algunos umbrales de estos de las carpinterías corredizas ya no estaban, había que reconstruirlos. Las carpinterías, las hojas de la carpintería estaban casi todas colapsadas, además con algunos problemas también de diseño original, porque los rodajes... toda mi vida, antes de conocer la casa, yo pensé que la casa sobre el arroyo tenía carpintería metálica, por las dimensiones de las carpinterías, que eran muy finitas, los parantes. Por ejemplo, esta casa con esta carpintería no soportaría un DBH, porque es muy liviana la sección de madera. Pero cuando la conocí y vi que era madera, trabajó con las secciones mínimas, Amancio. Y los herrajes eran demasiado grandes y se quebraba. Este es el herraje original, el rodamiento original. Acá queda el nicho. Fíjense que el rodamiento es tan grande de bronce, se habían afanado casi todos, los que quedaron, es que casi no quedaba sección de madera. Entonces casi todas las hojas estaban quebradas donde iba el rodamiento. Acá se puede ver el estado en que estaba. Bueno, se retiraron todas las hojas, se llevaron a archivo, a un lugar se fichó, se hizo una ficha para cada ventana, que esto lo hicimos junto con el personal de la municipalidad. Es un trabajo nuestro, porque nos pidió la municipalidad. Ellos nos aportaron la ficha, nosotros teníamos, a medida que íbamos desarmando, registrando todos esos trabajos que hacíamos sobre cada carpintería, y les entregamos las carpinterías que están en el Envisur, creo, las originales. Se recuperaron los taparrollos, que sí estaban en buen estado. ¿Y qué se hizo? Bueno, se feteó, se cortó todo lo que estaba en mejor estado de la carpintería existente, de los tipos de carpintería existente, tanto hojas como umbrales, como la parte superior y el taparrollo, y que es incienso todo esto. Se mandó a secar madera de incienso. Fíjense, cuando uno hace un pliego, la municipalidad hizo un pliego, el plazo de obra era 6 meses para hacer todo esto. Solamente mandar el incienso a secadero llevaba 6 meses. O sea, nosotros, si hubiéramos el primer día de entrado a la obra, comprado el incienso y mandado a secadero, lo hubiéramos tenido el día de la entrega a la obra y todavía no teníamos las carpinterías. O sea, se hizo madera de incienso, que es la madera original,
y cedro las hojas. Así que lo que se hizo fue, al no tener planos, copiar, o sea, darle a Gersini estos perfiles de cada tipo de carpintería, relevados cuáles eran cuáles, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, y se llevaban a la carpintería. La gente de Gersini lo que nos hizo es una muestra en escala de una carpintería, como si fuera una ventanita de una casa, con toda esta perfilería y probar el rodamiento de los nuevos herrajes. O sea, el herraje original lo poníamos solamente en 2 hojas testigo, y en las nuevas se hacían herrajes, rodamientos de teflón. Así que esta ventanita muestra es en realidad una miniatura de toda la perfilería que tiene la casa sobre el arroyo. Está puesta en esta perfilería. Que acá están las muestras que le dimos nosotros, y ellos trabajaron sobre eso. Esta es la madera después de venir del secadero, porque estos son la que es incienso, que se pintó toda con pintura asfáltica, la parte que va tocando material, y se montó una carpintería en la obra. O sea, Gersini lo que hizo, parezco un promotor de Gersini Carpintería. Bueno, no, trabajaban muy bien, por suerte. Pero además se la jugaron, pues no creo que hayan ni ganado mucha plata, porque en realidad tenían ganas de hacerla, tenían ganas de estar en el cartel ellos. Los chicos de Gersini son arquitectos. Montaron la carpintería acá en obra con dos oficiales ajustadores y de carpintería que trabajaron en la obra, más un par de peones. Hicieron todo el ajuste de toda la carpintería, porque esta carpintería no la podés traer y colocarla, hay que armarla en obra, porque son todos esos umbrales, todos esos guías superiores, más las hojas que se ajustan en obra. Bueno, ahí está. Bueno, también se hicieron cateos de pintura en las existentes y dio este verde tipo inglés. En realidad es pintura verde con un toque de negro, que bueno, la prepararon en base al cateo de color la empresa Drap. Por supuesto, todo lo que era herrajes había desaparecido porque tenía valor económico, todo el bronce, pero teníamos fotografías antiguas, teníamos alguno que había quedado de los rodamientos. Se mandaron a hacer los herrajes estos a una fundición de bronce. En realidad no eran tantos, porque son hojas muy grandes, llevan poco herraje, son las de cerramiento estos, y las trabas de pasadores también son de bronce, que las que tenía para que la hoja no siguiera corriendo. Y así quedó, así la entregamos más o menos en 2008, que fue cuando se terminó esta licitación. Que para la foto zafa bastante, salvo algunos grafitis que se ven, y en realidad quedó por todos estos años cerrada a las inclemencias del tiempo. Por supuesto, la prensa miente, como siempre. Fíjense los titulares. Recupera, porque, o sea, yo lo que digo, los marplatenses por ahí esta no se la creen, por ahí algunos sí, porque en realidad no la visitaron y no la visitaron ni antes ni ahora. Pero recuperan en Mar del Plata un ícono de la arquitectura moderna, restaurada la icónica Casa del Puente, obra de Manso Williams, y se lo ve a Pulti con el hijo de Williams y Graciela Iorio ahí firmando algo. El título es mentiroso. Se cerró la casa de carpintería de metálica y de madera, nada más. No se hizo otra cosa. Pero a mí me llamaban de la Facultad de Tucumán o de tal otro, che, así que recuperaste la casa sobre el arroyo, qué bueno, estuviste trabajando. No, muchachos, no hice esto. Yo parecía un negador de la realidad, pero bueno, nunca se recuperó, aún no se recuperó la casa sobre el arroyo. Es un monumento para visitar una ruina en la actualidad. O sea, lo que vamos a visitar, si vamos a la Casa del Arroyo, que es hermosa, el parque está lindo, todo está con cuidado, pero después de esta obra no se hizo más nada. Les diría que casi no se limpiaron los vidrios. Esta fue la fracasada, la que les digo fue fracasada, la voy a mostrar muy poco, porque hicimos muy poco en realidad. Demolimos más de lo que hicimos, porque en realidad el pliego decía sobre la casa de los caseros sacar todos los agregados que había hecho la radio. La radio había construido el doble de superficie que tenía el proyecto original. Nosotros demolimos toda esta parte que se ve con paredes de amarillo, que además habían perforado la pared de piedra esta que en planta tiene ese dibujo tan simbólico, y empezamos a recuperar reboques, carpintería, las bóvedas catalanas cónicas,
y cuando al tercer certificado la municipalidad no depositó ninguno, se abandonó la obra, se rompió el contrato, y la Casa de los Caseros, puedo decir que hoy está peor que cuando la agarramos, porque ahora hay cosas inconclusas que antes no tenía y que pueden traer problemas. Así que hicimos un trabajo con buena mano de obra de piedra de limpieza de juntas, hicimos varios trabajos, se destapó este patio que estaba todo cubierto, se hicieron los revoques nuevos, se limpió toda la junta de piedra y se construyó, acá se ve distinta porque en realidad esta está limpia, esta todavía nunca se arenó ni se limpió, pero la junta y el tipo de piedra es el mismo que tenía la original en esta reparación que hicimos, y ahí terminó. Bueno, este es otro monumento histórico nacional, seguramente todos lo conocen, es un emblema, es una vergüenza pasar por ahí hoy en la actualidad, porque tiene solamente una parte puesta en valor, que es la que voy a mostrar, y seguimos trabajando a pesar de que en el 2014 ganamos la última licitación, que en el 2015 empezamos a trabajar y tuvimos que dejar de trabajar porque en realidad los 4 años del gobierno de Macri no se siguió la obra con una licitación ganada y con una inflación, con unos cambios de precio tremendos, así que dejamos esa parte sin terminar y empezamos a trabajar enero del 2020 con una licitación de urgencias estructurales, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, este es el edificio, no es el original, pues el original es solamente la H, que le llamamos nosotros la H, que es la H con la capilla. El parque original, estos son edificios que son, bueno, el de atrás sí es original, pero este es un agregado, entonces se supone que esta foto aérea, que acá se ve parte del ala del avión, se data más o menos en los años 30. Pero el edificio original del 1913, sí, del 1913, es este, con las cocheras. La etapa que trabajamos nosotros la primera etapa es el pabellón de la calle Río Negro, la recuperación de los pabellones de la calle Río Negro y toda la zona de parque, que es la que más importante se hizo y ahora se está haciendo por partes otras etapas. El edificio histórico, todos saben que era un asilo de huérfanas de todo el país, era una escuela de amas de casa, de servidumbre también para la oligarquía. Acá se venía a buscar personal de trabajo para las casas de esa gente que veraneaba en Mar del Plata, que son parte de los que donaron también este edificio, ¿no? Los Unzué, los Alza Unzué. Pero bueno, este monumento ahí está, en el medio del parque, las palmeras son gigantes, los árboles del parque, que acá son un palito, ya se unen en la copa. Este es San Francisco de Asís con un animal, es una escultura muy importante traída de afuera. Pero bueno, nuevamente la prensa, aprobaron un proyecto para ensanchar el acceso norte, por ejemplo. En un momento el gobierno nacional destinó al gobierno municipal, que era de distinto color político, el dinero para hacer un ensanche sobre la playa, volar sobre la playa, que en realidad hay una calle ahí en La Perla, para alejar la calle del Unzué, estaba el dinero y todo, bueno, se volatilizó ese dinero. Aprobaron el ensanche de la avenida a la altura de Unzué, todo eso. Uno de los grandes problemas son las vibraciones que provoca el tránsito sobre la estructura metálica del Unzué. Entonces tuvimos que hacer un proyecto de meter unos amortiguadores de sonido, de vibración en el asfalto y todo eso, y nunca se hizo. Destacan los avances en la restauración del asilo Unzué, la prensa lo trataba bien. Este es el proyecto del pabellón, las 2 plantas y la terraza. En realidad estaba destinado a un uso social, como siempre va a tener este edificio, porque la donación con cargo dice eso, tiene que ser usado. Si no llegara a ser usado para cuestiones sociales de niñez, adolescencia y familia, que es la secretaría que lo tiene, hay una cláusula que con buenos abogados que seguramente tienen, los herederos de los Alza Unzué podían recuperar el edificio. Entonces, si no se usa, nadie puede hacer otra cosa que no sea en este edificio que tenga sentido social. Por eso lo tiene la Secretaría de Adolescencia y Familia, Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo del ministerio que tiene ahora Arroyo.
Perdón. Bueno, este es el edificio, que son 3 grandes pabellones que se usan para exposiciones, actividades culturales y un teatro. El teatro no existía originalmente en el proyecto del 13, después se agregó en el proyecto original y nosotros recuperamos el teatro también, con camarines, con toda la... En la segunda etapa, que es una etapa de ampliación de la primera etapa del centro cultural, porque para poder funcionar como centro cultural no tenía instalación contra incendios, se hizo toda una instalación contra incendio en todo el edificio, más una cisterna que es de colaboración barrial, porque tiene una capacidad no solamente para el edificio, sino para toma de bomberos en el exterior para que pueda colaborar con algún incendio en la zona. Y una zona de confitería y de administración. Eso fue la ampliación de la etapa. Yo les voy a mostrar todo junto. Este es el proyecto de las 3 etapas. Etapa de terrazas y aleros, que fue complementado en parte. Este es el primer cartel de obra de la primera etapa. Acá están los personajes que les decía yo que estábamos en la primera etapa de obra de la empresa. Cambios hasta los 13 metros. Otra de las cosas que tiene el pliego, y son cargo de los especialistas, de la parte que trabaja en patrimonio, es el cuidado especial y protección del entorno. Estos están copiados los títulos de los ítems del pliego, que es el cuidado de las partes que tienen, que no son movibles o que no son removibles y tienen valor patrimonial o simbólico, en algunos casos religioso. Entonces hay que hacer todo un trabajo, por ejemplo, muebles que habían sido seguramente, porque no pasaban por ningún lado, armados in situ, hubo que desarmarlos, despiezarlos, documentarlos y mandarlos a depósito, como este que está acá, que por la altura que tenía no pasaba ni por las puertas, o sea, ni desarmado. Desarmado sí digo. Bueno, el armado de andamio y picado de revoque fue la tarea principal en fachadas para poder después recuperar la estructura metálica y después recuperar los revoques y el símil piedra, impermeabilizar. Este es un edificio cuando se hizo no había hormigón, no había capa aisladora vertical, trabajaban con cal hidráulica, o sea, todo lo que es impermeable. Son paredes de entre 45 y 60 centímetros de espesor, andan en esos rangos, paredes muy gruesas, o sea, y expuestas al mar, todas, especialmente este frente, ¿no? El frente Río Negro. A trabajos interiores, lo más importante fue el retiro de las instalaciones y recuperación de materiales. Se retiraron las instalaciones que ya tenían agregados de los años 50, baños que se habían agregado a los pabellones, que no iban a tener ese uso, y además había que hacer baños con accesibilidad 100%, teníamos que tener nuevas instalaciones de calefacción. Entonces, había un montón de cosas que había que recuperar. Los revestimientos cerámicos de las paredes, que son ingleses, que son de 15,3 por 15,3, me acuerdo porque tuve que buscar cerámicos para ver con qué los podíamos reemplazar. Las baldosas calcáreas de los pisos, todo lo que se podía hacer con material original, el pliego y el director de obra, que todavía sigue siendo el arquitecto Alejandro Novakovsky, que en ese momento era director de la maestría, hoy está jubilado, y la verdad que ha hecho hasta ahora una dirección bárbara, y tenemos muy buena relación entre dirección y de obra, de la parte de monumentos, él es parte de monumentos históricos, y nosotros como empresa hemos trabajado muy bien juntos. Así que todo lo que nos podía nos exigía. Si sacaste unos azulejos de este lugar, recuperarlos para llevarlos cuando tengamos que ponerlos en otro. Si sacaste cerámica o baldosa calcárea, guardémosla para todo lo que se podía se recuperaba. La recuperación de carpinterías existentes. Ustedes habrán pensado por ahí que las carpinterías del Unzué, la parte terminada, fueron hechas a nuevo. No, casi, les diría, el 99% del aventanamiento y puertas es el original. Se recuperó todo. Lo que no se recuperó, porque ya habían muerto hace muchísimo, que eran metálicos, los postigos. Los postigos se volvieron a hacer y se hicieron de madera, no se volvió a cometer el error. Habían venido postigos importados en el proyecto original, metálicos, y duraron muy poco. Ya había tenido postigos de madera y ahora vuelve a tener postigos de madera. Bueno, la recuperación de carpintería es pinotea, o sea, después de no sé cuántas capas de pintura que le sacamos, las llevamos toda a madera, la verdad, dio mucha pena volver a pintarla, volver a fondearla con fondo blanco y darle el color que se había cateado, que era el azul unzué, como lo llaman en DRAP. La verdad, cuando quedaron en madera estas carpinterías, si bien tenía
algunos tornillos, clavos, inserciones, roturas, pero quedaban perfectas. Se repararon también herrajes y accionamientos. Muchos de las manivelas, de los herrajes que vemos ahí son originales. Algunos, las guías de las fallebas también son originales. Las fallebas no es tan importante, primero porque son de formato tradicional y se compraron nuevas galvanizadas y además se pintan, ¿no? Todo lo que es bisagras o pomelas, todo se trabajó con pintura epoxi Sinrich, una pintura bicomponente de Sika, carísima, se vende en dólares, pero todo eso el pliego lo pedía y se hizo con eso. Acá vemos el recambio de estructuras metálicas y el picado de revoques. Todo el edificio, además de la mampostería tan gruesa que es lo estructural, tiene estructura metálica tanto en entrepisos como en lo que son los aventanamientos, los dinteles, los arcos estos mismos que vemos ahí. Eso ya casi en algunos casos no existía. Fíjense, eran columnas metálicas dentro de la mampostería. No quedaba ni el alma ni el ala del perfil, que perfiles del 14, del 20, del 22, del 32. Hemos tenido perfiles que no hemos conseguido ni en Mar del Plata para reemplazar. Pero bueno, eso se recambió todo. Se cambió por perfilería, no se podía cambiar el sistema constructivo, no se podía usar hormigón. Todo se trabajó con pinturas especiales, con mallas para poder revocarlas con concreto y con aditivos, y se hizo toda la estructura metálica de nuevo. El teatro que encontramos era esto es el pabellón que está en este rincón que ven acá atrás, ahí a 1 metro pasan los autos. Imagínense el sonido que tenía este teatro, con carpinterías con vidrios todavía, ¿no? Bueno, eso se desarmaron todos los cielorrasos y el desmonte del teatro y de todos los pabellones. Eran cielorrasos de yeso con varilla de madera, no había metal desplegado, con metal desplegado galvanizado. Toda la estructura metálica de los entrepisos y las bovedillas, tanto el entrepiso de madera como bodilla de ladrillo, se repararon las cabezas, que es lo que en realidad lo que estaba dentro de la pared era lo que se echaba a perder, lo que se corrosionaba y perdía la capacidad estructural, y lo que estaba al aire estaba en perfectas condiciones, estaba entre el cielorraso y el entrepiso de madera, entre el cielorraso y las bovedillas. Si no habían tenido filtración en las bovedillas, estaban perfectos. Es más, algunos tenían hasta la pintura original. Lo que hacíamos era reparar las cabezas, encadenarlas, porque no tenían encadenado, un edificio que no tuvo encadenado nunca, entonces se puso un perfil que cosiera todas las vigas para repartir cargas, se arenaban y se volvían a pintar los perfiles. Para el caso de tratamiento de fisuras y grietas, se trabajó con llaves zincadas y tratadas con pinturas especiales. Esta es una especie de costura tipo Frankenstein que se le hace, ¿no?, a las grietas en los problemas estructurales, especialmente por no tener a los encadenados. Es una tarea muy, muy trabajosa porque se hizo y se sigue haciendo en todo el edificio, que es, los aleros son una mampostería de ladrillo muy pesada, sostenida por unos perfiles T de 1,20 m de largo, que van desde la pared interior hasta afuera del alero, un alero curvo, que si ustedes ahora visitan el suelo van a ver, lo van a entender, que es este que se ve acá, está revocado hasta acá, muy pesado, con una carga de mampostería muy grande, pero que ya tenía todos los hierros T en estado de corrosión total. Hubo que retirar, van cada 28 centímetros va uno de estos, en todo el perímetro de todo el edificio. Son cientos de metros de perfiles T. Se retiraban, inventamos un sistema, en realidad el herrero, muy ingenioso, para no demoler el alero y no perder la mampostería. Se hizo un sacacorcho, una especie de artefacto trípode que con un tornillo sin fin le empezaba a girar y lo iba trayendo para afuera, ablandándolo del lado afuera con martillo, o ya estaba tan degradada por el hojaldrado del hierro que salía entero el hierro, y lo reemplazábamos por un hierro del 25 galvanizado, que es lo que pedía el pliego. Eso se hizo en todo el edificio, se volvieron a tomar esas juntas y esos perfiles ya no son perfiles, son hierros del 25, que hacen la contención estructural que hacía el perfil T. Los volvíamos a meter en el mismo agujero donde habíamos sacado el perfil T, que inyectados con una mezcla especial, con también
El otro era un sacacorcho, esto era, le decíamos la churrera, que era un caño de 0,100 con un émbolo que se metía dentro del hierro del 25 y empujaba el material este, que era un material hecho con una mezcla de Sika. Eso cada 25 centímetros, 28 centímetros. Reparación de perfiles y cabezas de los perfiles principales, se limpiaba alrededor, encontrábamos este tipo de cosas, o sea, el perfil adentro del edificio estaba en este estado, afuera estaba perfecto, esta era la pintura original ahí al lado, pero teníamos que reconstruir con planchuela o con otro perfil, con soldadura, las cabezas de todos los perfiles, y después hacerle el encadenado que va por debajo. Acá se ve una reconstrucción de perfil antes de ser trabajado y pintado. Este, por ejemplo, creo que era un perfil de 40 y pico, que tomaba la parte de abajo del edificio. Bueno, el trabajo sobre, ese es un encadenado, un detalle encadenado, con telgopor para la dilatación, ahí se están colocando ese encadenado, que el proyecto original no lo tenía, pero el asesor estructural habló de que todas las cargas puntuales de los perfiles habían provocado grietas sobre las paredes, entonces lo mejor era repartir esas cargas en este encadenado metálico, ¿no? No podíamos usar hormigón, además, que se trataban todos antes, ¿no? Bueno, las losetas en esta etapa, la primera se hicieron in situ, las losetas que hubo muy pocas para cambiar, las losetas de ladrillo sí se cambian por losetas de hormigón, y en la actualidad las encargamos a una casa, a Cementó, creo que se encargaron la última vez, las losetas, ya no se hacen más en obra. Y este es el encofrado perdido que se hace sobre las losas de ladrillo plana de las terrazas, para hacer una sujeción interna con una lámina, con un fieltro aislante para sostener las losetas planas del desgranamiento que tiene el ladrillo, más que nada. Igual después va al cielo raso, pero más que nada es como un encofrado perdido. Por último, la impermeabilización de terrazas, en este caso, en esta etapa se hizo de manera tradicional, en otra etapa la hemos hecho con membrana, un sistema de membranas líquidas fibradas que se hacen in situ, en este caso membranas tradicionales, y después unas losetas ventiladas, también prefabricadas, para poder hacer una losa transitable. Ya trabajos especiales, para ir terminando, porque están todos cansados. Restauración de escaleras de mármol principales, son dos escaleras que terminan en una, en realidad dos brazos de una escalera muy importantes, el hall central, en mármol de Carrara. Una marmolería acá de Mar del Plata importó mármol de Carrara para esta escalera y hizo todos los escalones. Hubo que cambiarlos todos, porque estaban todos desgastados. La estructura, hubo que desmontarla toda, era una estructura metálica. Así que hubo que hacer una nueva estructura. Las barandas sí se recuperaron 100%, y se hizo tanto el zócalo de mármol de Carrara, que original tenía, y los escalones son todos hechos a nuevo, porque solamente se dejó de testigo el escalón de llegada a la planta alta como un testigo del diseño original. Estas son las placas más grandes, que son los descansos, algunas placas curvas, la baranda de escalera, restauración de barandas, por suerte estaban en muy buen estado, así que se recuperaron 100%, algunos adornos, algunas punteras, estas bolitas que tiene ahí, se hubo que recuperar, pero no mucho, la verdad que para ser metálicas están adentro, por suerte, así que estaban muy bien. El otro oficio y gremio que la verdad se portó también con mucha actitud para trabajar en un edificio histórico son los que trabajaron sobre los solados, ¿no? Se tuvieron que hacer tantas muestras para llegar al color de los rombos rojos con los rombos blancos y las baldosas de vereda también, así que estas son las muestras que han hecho, y acá vemos la mezcla de solados nuevos con solados originales. Trabajábamos las zonas con pisos originales, trabajábamos todas con originales, trayendo de otros lugares si había que completar, y zonas con directamente el piso nuevo, que lo usamos más que nada el piso nuevo para las zonas que habíamos tenido que pasar mucha cañería, que son todos los baños y los halls de los baños. Entonces ahí usamos material nuevo, y el viejo que sacamos lo usamos para los grandes salones.
Y acá se puede ver, para emparejar color, en realidad el calcáreo por lo general no se pule, o por lo menos no lleva este grado de pulido. Lo que hicimos fue emparejar el color con pulido. Con la misma empresa que hizo los calcáreos, hizo el trabajo de pulido y el tomado de juntas. Y en realidad hoy uno si va a un SUE, las zonas originales con las zonas nuevas, no, si no te las dicen, no, te las tiene que marcar alguien que sepa. Acá se ve, bueno, esta terraza, por ejemplo, se hizo con todo nuevo porque se aprovechó ese para hacer los interiores y como era después de una puerta que salía a la terraza, se trabajó todo con lo nuevo. Otro de los trabajos grandes fue las rejas, porque teníamos muy destruidas las rejas originales o casi inexistentes, pero las piezas de fundición pudimos recuperar para mandar a una fundidora de Tandil a hacer las piezas nuevas. Este es el trabajo de taller que pudimos visitar, que pudimos ver cómo se trabaja estos moldes de punteras para las rejas del unsueno. Además de invertir en el molde, tienen que hacer el trabajo de copiado. Las bases son de fundición de hierro también, de las rejas. Y el sistema de inserto en la barra cuadrada de un embolo redondo para la puntera. Acá están todas ya trabajadas, galvanizadas, con una pintura especial también. Y la colocación, son tan pesadas que había que colocarlas con grúa, ¿no? La pintura final, con la coloración que dio la dirección de obra. Acá están en color galvanizado y acá vemos ese verde que se les dio como terminación final. Los portones también, que se copiaron de los originales. Secuencia de trabajo de revoque. Bueno, el revoque dijimos, fuimos al ladrillo, del ladrillo al impermeable, del impermeable al grueso rayado para poder tener encima el símil piedra, que es milimétrico. Así que toda esa secuencia de revoques la podemos pasar. Cuando hacemos revoques, el mismo problema que teníamos en el provincial, todos los lugares que había desagües pluviales, había grieta o directamente desprendimiento de mampostería, hubo que cambiar todos los pluviales a PVC, ¿no? Los aleros de la parte del pabellón Río Negro estaban en este estado que podemos ver acá. Y lo que el carpintero de obra, que falleció este año justamente en la obra, no por un accidente, sino un problema cardíaco, fue un maestro, Gilberto, que hizo todo este trabajo de recuperación de ménsulas de pinotea, con lo más posible del original, con pocos agregados o agregados de otros lados, que afanaba madera de otros lados, y armó los aleros a lo que fue originalmente, con el mismo sistema de machimbre a la vista, con una ranurita que hubo que mandar a machimbrar una madera especial, ¿no? Los cateos de color de carpintería, tanto los de interior como de exterior, para llegar a los colores, el beige, el blanco o el verde unsué, como le llamamos ahora. La construcción también en obra de... Bueno, los primeros postigos se mandaron a hacer directamente a Misiones, a una carpintería de Misiones, vinieron ya listos. Ya en la actualidad los hacemos en Mar del Plata. Reparación y completamiento, pulido de piso de madera. Todos los entrepisos de madera tienen madera a la vista. Voy a recuperarlos a todos, estuvieron muy mal mucho tiempo. Uno es original y el otro se ve que ha tenido alguna intervención años anteriores, pero los dos estaban en muy buen estado para recuperarlos. Es un edificio moderno, tiene sistema de calefacción por radiadores, tiene calderas individuales para cada salón, aire acondicionado frío-calor para el teatro. O sea, esto no tiene nada que ver con patrimonio, pero sí es la incorporación de tecnologías de acondicionamiento térmico, como les contaba la de incendio, a un edificio patrimonial. Y estos son los revoques gruesos, ya fratachados y marcados, porque lo que se hace es marcar el revoque grueso ya con todo el ornamento que va a tener, se lo dibuja en el revoque grueso. Fíjense, acá está el arquitecto Nowakowski haciendo las pruebas y muestras de ensayo de símil piedra, donde se tardó mucho para llegar a la granulometría que se quería. Por suerte teníamos la superficie del patio que estaba en original, no había sido pintada nunca, y de ahí se tomaban las muestras y se sacó la granulometría. Este es el técnico de Molinos Tarquini, que ellos traían su personal para hacer las muestras, se numeraban las bolsas, se numeraban las muestras,
se dejaba secar el tiempo prudencial como para ver que tome el color verdadero de la muestra, y se decidía finalmente, cosas que no decidíamos nosotros acompañábamos, pero no decidíamos eso, sino teníamos que hacer toda la logística para que se haga esto y después el director de obra diga el 4 o el que fuera. Y esta es la mano de obra que tuvimos que capacitar, que no la teníamos. Aplicadores de similpiedra, en molduras. Ahí nuestros yeseros, los mismos que hicieron los yesos del interior, dijeron, nosotros podemos hacer eso. Y se largaron a hacer molduras en similpiedra, a correr similpiedra como corrían yeso, ¿no? Y acá los vemos trabajando las molduras. Con piezas, dejando molduras, lo que se hacía cuando se demolía, se dejaban pedacitos de la original para usarlas como testigo y regla, ¿no? Que eso está piola porque no tenés que volver a tomar los niveles, no tenés que tomar, en realidad todos los errores que tiene el edificio de Falsa Escuadra son los originales también. Eso está bueno porque no le puede echar la culpa a nadie, se la echás a Dujarric en el 1913. Está en Falsa Escuadra, esto lo hizo así Dujarric. Bueno, este es uno de los que corrían, fíjense los fratachos especiales que había que construir, se construían en chapa y en acrílico. Hemos construido bastantes fratachos con formas especiales que en corte láser en acrílico. Esta es esto es como se trabajaba en el pabellón, fíjense, de saco, boina, arriba de 2 latas en un andamio de madera. No pasa la seguridad e higiene, ¿no? Pero bueno, esta es la degradación que tenía la calle Río Negro y esto es lo que estábamos trabajando. Estas son las muestras de taraseado. Taraseado es el dibujo sobre el similpiedra original en otro similpiedra de color rojizo en este caso, podría ser otro. Estas son las plantillas en acrílico de los dibujos con el que se trabajaba, se enmascaraba, porque además ese rojo que tiene muchísimo ferrite, te toca el otro similpiedra que está por debajo y te provoca una mancha, tenés que volver a hacer todo. Entonces había que enmascarar todo donde estuviéramos trabajando con el rojo y se hacía este tipo de trabajo, que quedó así, ¿no? Y esta es la directora de la Escuela de Cerámica en ese momento, Susana Gutiérrez, que es restauradora de arte, que trabajó sobre el ornato de la calle Río Negro, de los angelitos y el escudo, que es este que está acá, que tenía insertos metálicos, pues estas eran piezas que venían ya listas y se aplicaban a la fachada. Entonces tenía todo botones de insertos metálicos, ya todo, había sangrado de óxido, las lágrimas de los angelitos eran de color óxido, o sea, porque estaba todo sangrando por todos estos insertos que hubo que encontrarlos, sacarlos o tratarlos, en el caso que no se pudieran sacar, y reemplazar por galvanizados, y ella después trabajó sobre la fachada en la restauración. Esta es la parte moderna del edificio, la incorporación a la accesibilidad 100% fue la construcción de primero uno y después otro ascensor hidráulico en los pabellones, que fueron hechos in situ, con estructura metálica, por nuestro propio personal herrero, y una marca Atlas, creo que era, de ascensores. Esto lo voy a pasar rapidito, esto en realidad es la etapa complementaria, que es la cisterna que les decía, que tiene capacidad para todo el barrio, porque eso lo pedía un edificio público, al hacer instalación de incendio nueva, te pedían estas cosas, con un sistema de bombeo propio y de grupo electrógeno, y tanques de reserva, que son los originales. Acá vemos la ceramista, la misma Susana Gutiérrez, cocinando en el mismo Unzué, cerámicos estos de 15,3 por 15,3, porque les digo, les recuerdo esto, porque nosotros teníamos que reemplazar y veíamos que todos los cerámicos, entonces teníamos que comprar placas de 33, cortarlas en cerámica cruda, San Lorenzo cruda, por ejemplo, y las esmaltaba Susana en esta cantidad. La horneada eran 30 piezas, 40 piezas, que en algunos casos, las de piezas especiales, las hizo ella los moldes y terminó colocando cerámico Susana, porque decía, estos están colocando mal mi cerámico, los voy a colocar yo. Es una detallista. Bueno, estos son los baños para discapacitados, los baños completos de baterías nuevas, con todo. Estos son los pisos que le digo, no son originales, son los nuevos.
Por último, el trabajo de todas las veredas del edificio, el rampeado de todas las esquinas, y el teatro, que fue una obra especial que hubo que cegar todas esas ventanas que vieron ustedes en el teatro original. Se hicieron ventanas falsas con carpintería para afuera, en los nichos, pero adentro quedó totalmente ciego con un revestimiento de doble pared de Durlock con un aislamiento acústico, se llama barrier, más toda la instalación de eléctrica para tener un teatro montado con camarines y todo, con proyección digital, butacas de cine, estaba en el pliego el tipo de butaca, pero no decía ni la marca, hubo que salir a testear y a probar butacas de fábricas de cine, de butacas de cine. Y las luminarias fueron un diseño también de la dirección de obra para poder iluminar con la colaboración de una fábrica de Buenos Aires que diseñó estas luminarias que se llaman Unzué. La empresa Osram hizo una prueba de iluminación de fachada, que junto con la dirección de obra nosotros hicimos la instalación. Se hicieron la instalación para unas cortinas que irían en la cornisa del medio, que nunca se pusieron, todavía no se pusieron, pero sí están puestas las luces de piso. Y bueno, la prensa nuevamente, en 2 semanas inauguran el pabellón Río Negro, fue una exitosa la inauguración, se terminó en tiempo y forma, se inauguró hasta la presidenta inaugurando, con un acto donde tocaron bandas, donde hubo toda la inauguración del pabellón Río Negro, con el teatro en funcionamiento, tienen ahora con la pandemia no, pero la vida que tiene el Unzué del año 2009, que empezó a funcionar a pleno con la instalación contra incendio, a hoy es impresionante cómo se usa este lugar en verano, en invierno, para actividades culturales, para jubilados, para chicos, para visitas, para el teatro, hasta para congresos. Nosotros del Colegio de Arquitectos hemos hecho talleres aquí mismo, también acá adentro, en Encuentro. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, se lo voy a pasar muy rapidito, porque son licitaciones posteriores, pero tienen que ver con los mismos tipos de tareas en otros sectores del edificio. Sectores más graves porque tienen subsuelo. El pabellón Santa Cruz no es de 2 plantas, es 2 plantas con subsuelo, entonces tiene mayores problemas de humedad y de filtraciones, y en este estado están muchos de los perfiles que ya están reparados, ya está terminado. Toda la que es urgencias estructurales se terminó durante la pandemia, todo este año estuvimos trabajando en eso, que fue el recambio de perfiles de problemas estructurales. O sea, el edificio ahora está feo, como lo ven, que parece que se va a caer, pero por lo menos antes, además de parecer, se iba a caer. Ahora parece nomás que se va a caer. Se trabajó sobre los aleros de las partes con peligro público, los que daban a la calle Santa Cruz. Y bueno, seguimos trabajando, aunque no lo parezca, porque en realidad estamos trabajando todo el 2020, trabajamos a menor ritmo por cuestiones de protocolo, y por las cuestiones de pagos también, porque tenemos que readecuar todos los precios que teníamos en licitaciones anteriores a la readecuación de precios por la pérdida por inflación, ¿no? Especialmente en materiales de construcción tan caros como el hierro que estamos usando de a toneladas. Bueno, por mí, nada más, ya los debo haber dejado la cabeza reventada, pero no sé si alguno... Bueno, ahí si alguien quiere hacer esto. Quedamos abrumados por la cantidad de trabajo y todo eso lo hice yo. Todo ese trabajo, todos los perfiles los cargué en este hombro. Tengo una tendinitis ahora que es tremenda. Bueno, dejamos habilitado si alguien quiere hacer preguntar. Pero me parece que nada, no sé. Alguien quería preguntar ahí. Marta. ¿Puedo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Por supuesto. No se preocupe. Quedamos con la quijada, se nos cayó en el... buenísimo, que cerraste con esto, impresionante. La verdad que es un trabajo que es espectacular. No, yo 3 cosas te quería preguntar que me quedaron dando vuelta. Una, si hay productos para antigrafitis para aplicar en una terminación tipo... ¿cómo se llama este producto? Sí, ¿no? Piedra. Transparente, que sea transparente. Sí, tiene dado, tuvimos que darle a antigraffiti
El antigraffiti frente al mar, lo que te hace, primero que dura muy poco la efectividad, es carísimo. Y en paredes tan permeables como el símil piedra, tendrías que darle cada 3 meses en realidad. Nosotros hemos tenido vandalismo posterior a terminar la obra. Una cosa que no dije, la empresa ganó la licitación también del mantenimiento de la parte que terminamos, que eso es buenísimo para un edificio público, porque nunca existe eso. El edificio público lo entrega, la obra pública se entrega y empieza a la decadencia. El UNSUE tiene un pliego de mantenimiento que lo ganamos por suerte, porque además conocíamos la obra también, que no, la podíamos cotizar bien. El mantenimiento lo tenemos nosotros. Y hemos tenido que volver a dar, en realidad no con la frecuencia que debería ser, el antigraffiti sobre el símil piedra, y hemos tenido que hacer limpieza de graffiti. Y realmente siguen quedando fantasmas del graffiti porque es muy difícil en superficies porosas un antigraffiti transparente. Si vos le dieras esos antigrafitis, que en realidad es una barnizada que queda brillante como el que le dieron a las columnas a las recobas del Provincial cuando lo agarró el hotel que lo tiene ahora, que no me acuerdo cuál es, pero le dieron un antigrafiti que parece que las piedras estuvieran barnizadas. En realidad está bien. Yo no sé si no es preferible tener un compresor y una mini arenadora y limpiar cada vez que te hacen un graffiti que darle ese antigraffiti tan invasivo. En realidad existe, pero no es 100% efectivo. Para superficies porosas no ha funcionado bien. Y hemos probado los dos, al agua y al solvente, de empresa Wacker, alemana. Me acuerdo la marca porque salía el tambor, comprábamos tambores, en dólares valían. Ahora es incomprable, ahora de ser incomprable, no quiero ni saberlo. Esto era con un dólar un poco más barato. Así que es muy difícil el antigraffiti. En otra superficie anda bárbaro. Estos al solvente o al agua. Segunda, tenías 3, Marta. Sí, tenía otra que no me quedó claro porque especificaste con la Casa del Puente que el tema de las carpinterías que dan de incienso, las hojas no, las carpinterías de incienso. Los marcos de incienso y las hojas de cedro. Sí, entonces, dijiste que como 6 meses tardabas para que se secara, qué sé yo. Bueno, y explicaste todo y no me quedó claro cómo resolvieron, porque si no te tardaban los 6 meses. No, ¿qué consiguieron? Le mostramos la ficha técnica del secadero a la municipalidad y nos dio una ampliación de plazo. Eso es haber hecho el pliego sin saber qué materiales. Ahora en el UNSUE en la actualidad nos pasó lo mismo. Tenemos unas lucarnas de aluminio y policarbonato, macizo el policarbonato. Tuvimos 4 meses sin conseguir ni la perfilería ni el policarbonato. O sea, los tiempos de obra que pone un pliego, está bien, pueden ser estipulados dentro de la realidad, pero la realidad compleja de los materiales de nuestro país o de costos o de disponibilidad, en ese caso, el que hizo el pliego dijo, bueno, las originales eran de incienso, pongámosle incienso. Pero no fue a una maderera de Mar del Plata decirle, ¿tenés incienso? Sí, tengo incienso, pero lo tengo verde, te lo tengo que mandar a secadero, tarda 4 meses, tarda 3. Nadie hace eso cuando hace un pliego. Y lo hicieron desde el punto de vista que vos ibas al supermercado de madera y comprabas pies de incienso y ya estaban listos para maquinar. Que es un error que lo podríamos haber cometido cualquiera. Entonces, cuando se lo explicamos al comitente, que era la municipalidad, y que el inspector y la parte de patrimonio, que además decía, pues si querés te lo hago de otra madera, te lo hago de Virapérez, y te lo hago mañana de Virapérez, pero no es el original. Entonces, bueno, te dan si fueron 6 meses, 6 meses más de plazo, porque no tenías el material para hacer la obra. Ese tipo de cosas pasan. En la obra pública por lo menos pasa. En una obra privada te dicen eso. No, hacémelo de Virapérez y listo. Si conseguís Virapérez. No, dejo el lugar para otro que quiera preguntar. Qué bueno que nadie pregunte. No sé si hay alguna otra pregunta. Fui tan claro que no dejo lugar a preguntas. Vamos, anímense alguno. Yo quiero hacer una reflexión, Pupe. Bueno. Una pequeña reflexión.
No, tantos años juntos y nunca vi esto. La verdad que me llama la atención. Me quedé Sí, sorprendido. Me quedé porque sorprendido de... O sea, uno siempre en la obra tradicional tiene que estar improvisando y usando mucho la imaginación, pero es impresionante en este tipo de obra cómo tiene que duplicar o triplicar esa mirada, ¿no? sí, Todo es incierto. en realidad vos no lo viste nunca porque vos vas a mis espectáculos de stand-up, nada más. Claro. No venís a mis clases de patrimonio. No, pero en realidad yo pocas veces, no es que pocas veces hablo de esto, sino que desde el IEP lo hemos hecho por distintos distritos del colegio en la provincia, difundiendo más que nada el tema de la intervención en el patrimonio. Pero acá hay una pregunta en el chat que es interesante, hace José Luis. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Esas obras ya tienen sus cateos y sus informes patológicos previos o trabajan sobre adicionales? Porque los tiempos de obra y los costos cambian continuamente. Las dos cosas. Hay obras muy bien estudiadas, como el UNSUE. El UNSUE, yo tuve la oportunidad, cuando era estudiante de arquitectura, trabajé ya en el UNSUE en el año 90 y algo. 98, 97, no, ya ni me acuerdo. Y después trabajé en el 2004 con los planos de relevamiento del edificio para este pliego que después ganó esta empresa que después me contrató. O sea, no es que haya un tongo ahí, sino que era alguien que tenía currículum y además conocía el edificio. Y lo hizo la universidad. Y en realidad hay un micrófono abierto que no sé quién es. El estudio fue tan minucioso que todo está medido uno en uno. Está hasta las molduras, los AutoCAD, los cadistas que se contrató. Montamos un centro de relevamiento con pasantes de la facultad en el mismo UNSUE, que seríamos como 10 relevadores que íbamos y medíamos la moldurita de los 11 metros, la de los 7, la carpintería, la hoja, todo, y se lo bajábamos y se lo explicábamos a los cadistas, que eran otro grupo, y con los croquis hechos a mano o con reglas en el campo, ellos hacían el plano. O sea, los planos del UNSUE, que está todo documentado y con el proyecto final terminado hasta la última etapa, que lo hizo con un convenio de la DNA, la Dirección Nacional de Arquitectura, con la universidad, la maestría de la universidad, vos podés seguir haciéndole zoom hasta el 1 en 1. Podés llegar a ver el tamaño en el plano, que es toda la fachada, podés llegar a la moldura. Y eso, esos relevamientos llevaban cateos también. O sea, rompíamos parte del UNSUE para ver cosas que no veíamos. O sea, teníamos contratados un grupo de albañiles que llamábamos para cosas especiales para hacer Pepe Rompé acá. Y entonces mirábamos cómo estaba. Igual se siguen descubriendo cosas que no las vemos, y eso también te puede retrasar la obra, los tiempos de obra de una obra de valor patrimonial de estas complejidades son un estimativo que nunca se van a cumplir. Así que hay que, y en este caso con algunos aditivos como la falta de materiales, como cuestiones ligadas a los precios, pero desde lo técnico no se van a cumplir. Así que yo creo que ya cuando lo escribís el pliego sabés que te va a llevar el doble, pero tenés que ponerle un número, porque si le pones el doble te va a llevar más también. Y además vas a repartir el costo en más tiempo. Es una ingeniería complicada. Yo la parte financiera no quiero ni me quise meter nunca porque es muy compleja, pero la veo porque si en la misma oficina la estamos manejando, ahora estamos trabajando con las redeterminaciones de precios de la licitación del 2014, que por ejemplo tiene 12 saltos del INDEC ya cargados. ¿Qué son los saltos del INDEC? Cuando supera cierto número el costo de la construcción, es un salto. Entonces ahí te tienen que reconocer una variante de precios para darte más plata de aquella obra que hiciste en el certificado 7. Vamos por el 21, ¿no? Entonces el 7, que lo pagaste te lo pagaron al precio de licitación,
te lo tienen que volver a pagar la diferencia del salto que hubo entre el 1 y el 7. ¿Cuánto salto hubo? 2. 2. ¿Es el 3, y pico? Bueno, el 3, y pico del 1 al 7 viene esa plata cuando te pagan. Hemos logrado que por primera vez en la historia de la obra en Unzué estén pagando las redeterminaciones. La verdad no sé de dónde sacan la plata con las urgencias que tiene este país, pero están pagando las redeterminaciones de lo que ya hicimos y que hizo el gobierno anterior, que no lo pagó. Y vamos a ver. No sé si hay alguna más, creo que acá en el chat no hay ninguna más, deben estar todos muertos, 8:15 de la noche. Cualquier consulta me la hacen. Yo creo que no, felicitarte por toda la exposición. Gracias, no sé quién me felicita. Nino, te está felicitando Nino. Ah, Nino, la voz de Nino. Y yo, que se me fue la señal y... Estabas congelado, por eso. Yo digo, sí. Parece Nino, pero no mueve los labios. Sí, no, estoy con problemas de señal. Estás haciendo... Estoy con problemas de señal. No, gracias, Nino, gracias por la invitación a ustedes, al colegio. Bueno, el colegio es mi casa, así que no me quedó más remedio que venir. Si no, me echaban. Así que ahí Diego me dijo, tenés que hacerlo sí o sí. Así que bueno, gracias a todos y a los que y a todas y a los que se bancaron esto. Gracias, muy bueno. Nos vemos en la próxima. Gracias, por el mismo canal. Muy bueno todo. Gracias, Pupeto. Muy bueno, excelente todo. Gracias. Espectacular. Está todo grabado, ¿eh? No me diga que quedó grabado. Está todo grabado, sí. Van a llegar las cartas de documento una tras otra ahora. Yo que no resisto un archivo. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Chao, buenas noches.